Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. El día de hoy los voy a acompañar en el evento Proyecta 2020, Divulgación y Cultura IDEMASI, del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital. El día de hoy vamos a hablar de innovación. Es bien sabido que la innovación se puede aplicar a todo tipo de organizaciones, no importa su tamaño, no importa su sector. Esta presentación está enfocada a la identificación de oportunidades de innovación en laboratorios de calibración y ensayos. Mi nombre es José Luis Arrieta Ramos. Soy gestor regional de servicios tecnológicos del SENA para la región central. Soy ingeniero electrónico de la Fundación Universitaria Los Libertadores con especialización en gerencia de proyectos de la Universidad EAN, técnico profesional en ingeniería electromecánica, con conocimientos en automatización industrial, controles y mandos eléctricos, instrumentación electrónica, estadística aplicada, liderazgo en la innovación. Tengo experiencia como auditor, consultor e instructor de la norma ISO 17025, versión actual. Requisitos generales para la competencia de ensayos y calibración. Auditor de la norma ISO 17043 para la implementación, gestión, diseño de ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorio, y la norma ISO 13528, que es la norma de estadística aplicable a los ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorio. Tengo experiencia como metrólogo y director técnico en laboratorios de calibración y como director de calidad para laboratorios de ensayo. También oficié como experto técnico en metrología física para el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, en magnitudes como temperatura, humedad, parte opcional, presión, electricidad y baja frecuencia, longitud, masa, balanzas, radiofrecuencia y metrología biomédica. La agenda que nos ocupa el día de hoy principalmente hablará de innovación, las oportunidades de innovación en laboratorios de calibración y ensayo, conforme el manual de Oslo, el sistema de gestión de la innovación, el propósito, los principios, el modelo de innovación tecnológica, las características de las empresas innovadoras, algunos tipos de innovación. Finalmente, miraremos unas conclusiones y se expondrá la literatura, la bibliografía consultada. ¿Qué es una invención? Una invención puede considerarse como un nuevo proceso o un dispositivo artificial. Sin embargo, algunas invenciones también representan una creación innovadora, sin antecedentes en la ciencia o en la tecnología, que amplían los límites del conocimiento humano. Un ejemplo de invención es el motor de combustión interna inventado en el siglo XIX. El motor de combustión interna se utiliza en automóviles, trenes, camiones, cortadores de césped, barcos y otras muchas aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo de invención, el automóvil, y un ejemplo de innovación, el automóvil eléctrico. Una innovación se puede definir simplemente como una mejor manera de hacer las cosas o como una mejora de un producto o invención existente. Si recordamos los discos duros, anteriormente eran mecánicos, hoy en día son de estado sólido. Anteriormente se hablaba del Walkman como un dispositivo de reproducción de música. Hoy en día hablamos del mismo celular como un reproductor. Innovación es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible la implementación de elementos totalmente nuevos. En estricto sentido, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovadoras luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de una difusión. Entremos en materia y hablemos de la identificación de oportunidades de innovación en laboratorios de calibración y ensayos. ¿Cuántos tipos de innovación existen? Existen 4 tipos de innovación según el manual de Oslo: innovación de producto, de proceso, de organización y de mercadotecnia. Innovación de producto. Se corresponde con la introducción de un bien o un servicio nuevo o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas de los componentes y de los materiales, o de la informática integrada, o de la facilidad de uso u otras características funcionales.
Vemos en el ejemplo una bombilla incandescente y cómo ha evolucionado a una bombilla electrónica. O por ejemplo el celular, que partió de un equipo con dimensiones tremendamente desproporcionadas y hoy estamos en teléfonos táctiles, teléfonos que incluso pueden caber en un reloj de pulso. Hablando de termometría y hablando de metrología, quiero presentarles el primer termómetro práctico de ruido de Johnson. Este termómetro fue desarrollado por la empresa Metrosol Limited, junto con el Laboratorio de Física del Reino Unido, NPL. La termometría de ruido es una técnica de medición de temperatura primaria basada en las propiedades fundamentales de las fluctuaciones térmicas de los conductores. Es una termometría sin contacto. El termómetro de ruido nunca necesita calibración y es insensible al estado del material del sensor, por lo que es ideal para mediciones de temperatura a largo plazo en entornos hostiles, como circuitos de refrigeración, de reactores nucleares, gestión y almacenamiento de desechos nucleares. En este momento, el laboratorio NIST de los Estados Unidos tiene su propio termómetro de ruido de Johnson, Johnson Noise Thermometer, el cual se encuentra bajo investigación para futuros desarrollos a un nivel comercial. Termometría de ruido de Johnson. El ruido de Johnson, o ruido térmico, o ruido de Johnson-Nyquist, o ruido blanco, es el ruido electrónico generado por la agitación térmica de los portadores de carga, generalmente los electrones, dentro de un conductor eléctrico, que ocurre independientemente de cualquier voltaje aplicado. La derivación física genérica y estadística de este tipo de ruido se denomina teorema de fluctuación-disipación. El ruido de Johnson en una resistencia ideal es blanco, lo que significa que la densidad espectral de potencia es constante en todo el espectro de frecuencia, excepto en frecuencias extremadamente altas. Como el ruido de Johnson es el resultado de muchos movimientos de portadores de carga independientes, el teorema del límite central establece que el voltaje de ruido resultante tendrá una distribución normal o gaussiana. Se deja la fuente si quieren ampliar más sobre el ruido de Johnson. El aspecto más importante del ruido de Johnson, desde nuestro punto de vista, es que la potencia del ruido de Johnson es directamente proporcional a la temperatura absoluta. No hay ninguna propiedad del material o requisito de calibración para derivar la temperatura absoluta, solo mediciones eléctricas. Por tanto, esta técnica no está sujeta a la deriva del sensor. Se expresa en este caso la ecuación para obtener el voltaje del ruido de Johnson. Veamos ahora la innovación del proceso. Innovación del proceso es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, en los materiales o en los programas informáticos. Ejemplos de innovación del proceso. Por ejemplo, el software bajo demanda. Podemos tener en la nube sistemas operativos o herramientas ofimáticas, programas informáticos para gestionar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, para gestionar bases de datos. Podemos tener servicios documentales, repositorios centralizados en la nube o compartidos en la nube, controles de acceso, copias de respaldo o backup, seguridad de la información, varios repositorios al tiempo, con claves de acceso direccionadas según las funciones y responsabilidades del personal que está siendo designado. Integridad de la información y disponibilidad. Tenemos también servicios de firmas digitales o documentos electrónicos digitales. Software especializado para la gestión administrativa y técnica, por ejemplo, software de gestión de inventarios, para mantenimiento, para calibración, para ensayos, para enumerar los ítems, marcarlos, fechas de entrada, códigos de barras, lectura por láser para estos códigos de barra, para almacenarlos directamente al software. Podemos tener software de calibración y ensayos que puede ser pago o puede ser un software libre, o algunas aplicaciones de open source tienen algunos elementos para realizar cálculos estadísticos en metrología, por ejemplo el software estadístico R
O podemos conseguir software a medida. Esos son ejemplos de innovación en el proceso. Por ejemplo, podemos tener software que realiza calibraciones o ajustes por internet. O software especializado para realizar la estadística, la validación, la verificación de métodos, la estimación de la incertidumbre de la medición, el establecimiento de intervalos de calibración, incluso teniendo en cuenta o considerando el riesgo, el nivel de riesgo de tener intervalos largos o intervalos cortos. Software para realizar el aseguramiento de la validez de los resultados o para la gestión de las comparaciones interlaboratorios o para hacer su estadística. Innovación del proceso. A continuación, presentaremos unas ventajas de la automatización de procesos de medición. En la diapositiva vemos la automatización de un proceso de medición en flujo, en caudal, para medidores de agua, medidores comerciales. Se evita la iteración humana, aumento de la seguridad de la información, reducción de tiempos de procesamiento de datos. O sea, estamos mirando en tiempo real qué está sucediendo con la calibración. Disminución de costos de producción. Simplificación de tareas complejas o repetitivas. De todas maneras, el proceso de automatización cuesta. Sin embargo, el retorno de la inversión se ha reflejado a corto y mediano plazo. En la diapositiva de la derecha vemos un proceso de automatización de calibraciones en la magnitud presión, utilizando aire comprimido. Entonces, aquellos errores que ocurren, por ejemplo, en digitación, podrían verse eliminados o minimizados, porque de todas maneras, en algunas ocasiones el mismo sistema captura el dato, después de esperar por procesos de estabilización del sistema. Ahora veamos algunas ventajas de la automatización. Podríamos realizar calibraciones o ensayos automatizados, tener reportes automatizados de productividad, de trazabilidad, de inventario de equipos, de ítem por calibrar, ítem por ensayar, de confiabilidad. Por ejemplo, cuántas calibraciones han surgido fuera de las especificaciones o no han sido conformes, cuántos ensayos. De eficiencia, cuántos equipos ingresaron, cuántos calibramos este mes, cuántos equipos ensayamos en tiempo real. Disminución de iteración operador-equipo y como consecuencia se logra una disminución del desgaste de los equipos. Por ejemplo, desgaste de teclas, panel frontal, paneles táctiles, golpes, roturas. Reducción de tiempos de calibración y ensayo. Disminución de tiempos o errores de digitación. La interacción humana puede producir errores de digitación, conocidos como errores tipográficos, errores crasos, con lo cual se lograría mayor consistencia de las calibraciones. Se podría lograr una mejora en la incertidumbre de la medición por efecto de la disminución de las contribuciones de repetibilidad del operador o por el aumento del número de repeticiones en intervalos cortos de tiempo. Vemos en esta gráfica unos reportes de calibraciones automatizadas. Podríamos también generar gráficos de estabilidad, gráficos de confiabilidad. Hablemos ahora de la metrología 4.0, desafíos de la transformación digital para la metrología de América Latina y el Caribe. Esta publicación mencionada analiza el rol de la metrología para la transformación digital y en general y en especial la situación de América Latina con base en una encuesta realizada en 15 institutos nacionales de metrología de la región. Los resultados de la encuesta muestran la brecha existente y creciente entre la demanda de servicios metrológicos 4.0 y el desarrollo de competencias para transformación digital en los INM. Para enfrentar los desafíos identificados, este estudio desarrolla propuestas para los INM de América Latina. Por tanto, se realizaron en esa encuesta principalmente estas preguntas. ¿Cuál es el rol de la metrología y de los institutos nacionales de metrología en la transformación digital en América Latina? ¿Cómo los INM de la región pueden aprovechar la transformación digital para mejorar sus competencias y sus servicios? ¿De qué manera los INM pueden ser un factor habilitante para la transformación digital en América Latina? Los siguientes institutos nacionales de metrología participaron en la encuesta. Entonces vemos que dentro de los institutos nacionales se encuentra el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, el Centro Nacional de Metrología de México, el CENAM, un partner,
del Instituto Colombiano de Metrología en Colombia, el Instituto Tecnológico de Paraguay, LATU, el Centro de Investigación y Metrología de El Salvador, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay. Innovación en el proceso. La metodología 4.0 trata precisamente de la innovación en el proceso de medición. Entonces, para analizar los desafíos de la transformación digital y de la implementación de la estrategia de industria 4.0 y decidir cómo enfrentarlos, como INM, el PTB de Alemania publicó Metodología para la digitalización de la economía y la sociedad en 2017. Este estudio se basa en el análisis de capacidades y de necesidades de los clientes y de las iniciativas de los clientes y de sus pares que están a la vanguardia, ¿sí? Como por ejemplo el NIST de los Estados Unidos. El PTB ha definido 4 temas principales en su estrategia de transformación digital: de servicios tecnológicos, metrología en análisis de Big Data, metrología en sistemas de comunicación para digitalización y metrología para simulaciones e instrumentos de medición virtuales. A. Digitalización de servicios metrológicos. B. Digitalización de la metrología legal. C. La potencialidad de una nube de acceso diferenciado. Y D. El impacto de la digitalización en el resto de funciones de los INM. Entonces vemos un gráfico de, en esencia, cómo se configura esto de la metodología 4.0 en el marco de la transformación digital. Entonces estamos hablando ya de calibraciones remotas, sobre todo aquellas calibraciones que tienen que ver con la parte de electricidad, donde podemos fácilmente por internet capturar los datos. Para la parte de metrología física, calibraciones en fuerza, en par torsional, etcétera, todavía no está muy claro cómo sería esta parte de transformación digital. Se ve más fácilmente para la parte de electricidad, todo lo que pueda viajar por redes, por internet, datos que no requieran una prueba física. Metrología 4.0 hace parte, como comentaba, de la innovación del proceso. El uso de la metrología para asegurar las bases tecnológicas de las comunicaciones. El rol de los instrumentos y sistemas de medición en la era digital. La metrología y el Big Data. El papel de las mediciones virtuales y las simulaciones. El desarrollo de los conceptos metrológicos. Y también se trata el tema de la ciberseguridad. Sabemos que todo lo que viaja por internet es sujeto de ataques cibernéticos. Por tanto, hay que asegurar la seguridad de la información. Y no solo ataques cibernéticos, también puede haber ruido, pueden haber señales espurias que pueden contaminar las mediciones. También hay que tener en cuenta esta parte en la metodología virtual, la metodología digital. Ahora veamos lo que es la innovación de organización, según el manual de Oslo. Se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos de organización. Esto pueden ser cambios en las prácticas de la empresa o en la organización del trabajo o en las relaciones exteriores de la empresa con los grupos de interés, con los clientes, con la parte del gobierno. Un elemento distintivo es el hecho de que la introducción de un método organizativo se considera como innovación cuando no ha sido utilizado antes por la empresa y resulta de decisiones estratégicas tomadas por la dirección. Es una definición de Eurostat y el manual de la OCDE. Innovación de organización. Veamos algunos ejemplos. Innovación en los métodos o sistemas de gestión del conocimiento al interior de la empresa o hacia el cliente. Cambios, modificaciones y adaptaciones que se realizan sobre la estructura de una empresa corresponden a lo que llamamos innovación organizativa. Diseño, inclusión o adaptación de buenas prácticas de gestión, implementación de nuevos sistemas de gestión de la información, de gestión documental, gestión en la nube. Cuando se introduce un nuevo método de prácticas, por ejemplo, en los casos en que se toman decisiones para organizar rutinas y procedimientos de gestión sobre tareas diarias que podrían ser rutinarias. Cuando se generan cambios en la organización del trabajo, o dicho de otro modo, en los casos en que se incorporan nuevas estrategias para delegar responsabilidades y gestionar el poder y la autoridad. Cuando se establecen nuevas relaciones exteriores, esta innovación se produce cuando una empresa modifica su estrategia para relacionarse con agentes externos, competidores, instituciones, organismos de investigación y por supuesto con distribuidores y clientes. El caso donde un cliente entrega una requisición a la empresa y entre los dos genera una innovación y la trabajan mancomunadamente.
¿Cuáles podrían ser los objetivos de la innovación de organización? Mejora del rendimiento, disminución de costos operativos, mejora del clima organizacional. Por ejemplo, cuando se tienen tareas repetitivas, esta parte desmotiva al personal. Un sistema digitalizado o un sistema de gestión de la calidad que disminuya esas tareas podría mejorar el clima. Podrían reubicarse las personas en puestos donde puedan desarrollar su potencial. Realización de una nueva cultura organizacional alrededor de la innovación. Cuestiones relacionadas con procedimientos y buenas prácticas que se implementan al interior de la empresa. Reducción de riesgos y de prevención. Eliminación de prejuicios. Introducción de una nueva cultura de sostenibilidad ambiental. Menos gasto de papel en la parte digital, menos gasto de tinta, insumos, etc. Cambiar el foco del producto en el foco del cliente. Productividad, cooperación, dependiendo del tamaño de la empresa, mejores ventas, con factores tecnológicos integrados, en el alcance geográfico más extenso que podría tener la empresa cuando, por ejemplo, sube su sistema a la nube, cuando se relaciona virtualmente ya con sus clientes. Adquisición de información corriente, actualizada, recurso humano más preparado, mayores competencias, competencias internas, escalabilidad, competencias del mercado, disminución de las brechas para innovar y un consistente aumento de la productividad. Innovación de la mercadotecnia, o sea, la comercialización, productos y servicios. Implica la puesta en marcha de nuevos métodos de comercialización, los cuales pueden ser cambios en el diseño, en el envasado de productos, en la promoción, en la colocación de productos al cliente, en los métodos de tarificación de los bienes y servicios. Recuerden el tema de software por demanda, es un ejemplo de la tarificación por consumo. Innovación, por ejemplo, en cuanto al precio, el diseño del envasado, el canal de venta, el potencial del mercado y las necesidades del cliente identificadas. Veamos ahora lo que es el sistema, o podría ser el sistema de gestión de la innovación, en el contexto de la organización, independientemente del tamaño. Por ejemplo, en laboratorios. Como cabeza se encuentra entonces el liderazgo, el conocimiento. En la parte central, en la operatividad, el proceso de innovación mismo, con su entrada de intención y con su salida de valor. Y como soporte, la innovación, el personal, los recursos, la tecnología. Este sistema requiere una continua evaluación, una mejora continua, una planeación y una retroalimentación. O sea, el sistema de innovación es un sistema que se actualiza permanentemente. El propósito de la innovación es crear valor para la empresa, disminuir tareas repetitivas, disminuir costos, mejorar la interacción con el cliente, mejoras incrementales en los productos, en los servicios nuevos o mejorados, o reducción del costo de estos mismos. Veamos ahora algunas características de empresas innovadoras, empresas exitosas. Son aquellas que recopilan información sistemática de todos los impulsos que podrían conducir a la innovación, de los inputs, de los que hacen vigilancia de mercado. Aquellas empresas que cultivan un talento humano con creatividad, que tienen capacidad de evaluar la posibilidad de la idea de innovación, que la documentan, que la implementan, la hacen sistemática. Aquellas que tienen buen trabajo en equipo, que tienen un enfoque basado en proyectos y tienen capacidad para gestionarlos, que tienen competencia. Aquellas que cooperan con expertos, universidades, laboratorios de investigación, de desarrollo, de I+D+I. Aquellas que tienen velocidad de respuesta apropiada para gestionar los riesgos. Ejemplo, lo que ha ocurrido ahora con la pandemia de la COVID-19. Ha requerido que las empresas piensen de manera diferente. Motivación de los empleados. Todos los empleados dispuestos a mejorar el producto o el servicio, o funcionan en torno a la empresa, a sus servicios, a su desempeño. Educación continua. Aquellas que promueven la capacitación permanente de sus empleados, del recurso humano, hacia la innovación. Que tienen capacidades para financiar las actividades de innovación. De todas maneras, es costosa en algunas ocasiones. Sin embargo, con recursos focalizados podría lograrse esta innovación. Aquellas que revisan los tirones de mercado, qué es lo que está sucediendo, qué pasa en mi entorno, qué es lo que más están demandando, las mejores prácticas, la mejor manera de satisfacer al cliente, cuáles son los productos más exitosos del mercado, qué tienen ellos
que no tenga yo? ¿Qué es lo que me diferencia frente a mi oferta? Continuando con los tirones del mercado, se deben reconocer los impulsos para innovaciones continuas e incrementales o para innovaciones de proceso, impulsos basados en la investigación y el desarrollo de capacidades, de desarrollo de nuevos productos. Buscar el uso comercial de nuevos impulsores resultantes de procesos de I+I, generación de nuevos mercados para productos conceptualmente diferentes. La investigación y el desarrollo representa solo una de estas actividades y puede tener lugar durante varias etapas del proceso de innovación. Puede desempeñar no solo el papel de fuente original de la idea de innovación, sino también el marco para la solución de problemas al que se puede recurrir en cualquier etapa de la implementación. Veamos los principios de la gestión de la innovación. Realización de valor, líderes futuros enfocados, dirección estratégica, cultura organizacional, explotar las percepciones, los insights, qué está sucediendo en mi entorno, gestionar la incertidumbre, los riesgos, toma de decisiones, la velocidad de la toma de decisiones, estructuras adaptables, ya no tan piramidales, más bien transversales, robustas pero flexibles, y el enfoque a sistemas. Esos hacen parte de los principios de la gestión de la innovación. Modelo de innovación tecnológica, vigilancia tecnológica, investigación básica, descubrimiento, conocimiento científico como resultado. Investigación aplicada, invenciones, patentes, conjunto de inventos existentes. Desarrollo tecnológico, la información, por ejemplo, conocimiento tecnológico. ¿Qué hago con mi información? ¿Cómo la transformo? Inversión y aprendizaje, lecciones aprendidas. Nueva gestión del conocimiento. Innovación, plantas productivas, equipos, productos existentes, mercadotecnia, difusión de la innovación y un efecto económico en la empresa como consecuencia de la innovación. Actividades, resultados y los resultados producto de la mejora continua, de la retroalimentación, del conocimiento científico, de los inventos, del conocimiento tecnológico, de la mejora en los procesos. Innovación tecnológica. Las innovaciones tecnológicas se definen como nuevos productos o procesos y modificaciones tecnológicas importantes a estos productos y procesos. Una innovación se considera realizada si se introduce en el mercado, o sea, una innovación en el producto, o si se implementa en el proceso de producción, innovación del proceso. La innovación incluye muchas actividades de investigación tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales. Veamos diferentes tipos de innovación. Veamos el efecto de las innovaciones en los hábitos y comportamientos de los consumidores. Innovaciones mayores, innovaciones radicales. Ejemplo, la creación de la computadora, la creación de las impresoras, la creación del avión. Descubrimiento de nuevas necesidades en los consumidores, la forma de consumir un producto de una manera diferente, el descubrimiento de un nuevo producto o servicio que es diferente a una oferta actual. Por ejemplo, la transformación de moneda en papel físico a moneda digital es una innovación radical. Mercados potenciales con los que aún no se ha trabajado dentro de un sector. Un nuevo público o tipo de servicio puede marcar una tendencia determinante dentro de un sector. Innovación menor, innovación incremental o puede ser una innovación estratégica. Un nuevo mercado. De todas maneras, las innovaciones incrementales se hacen paso a paso. El público las acepta de manera más fácil. El impacto hacia las organizaciones es menor. Algunas se quedan rezagadas incluso con innovaciones incrementales, otras muchas más rápidamente con innovaciones radicales. El tema de la formación, la educación a distancia, el teletrabajo, puede generar cambios radicales en la manera de hacer las cosas, de aceptarlas, de convivir con ellas. El efecto de la innovación en las competencias y los activos de la empresa también debe evaluarse, debe medirse. Debería haber perspectiva, mirada hacia adelante. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué pasa en mi entorno? ¿Cómo me puede afectar una innovación? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la vigilancia tecnológica que estoy realizando? Hemos llegado al final de esta presentación. Ahora veamos qué conclusiones podemos extraer. Podemos decir que el sector de los laboratorios, independientemente de su tamaño, debería establecer y mantener un presupuesto permanente para generar y propiciar la innovación y aprovechar las oportunidades del mercado, generadas a partir del desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías,
de nuevos desarrollos tecnológicos en software, en hardware, cambios en el mercado, desarrollo de nuevos métodos de medición u optimización de los procesos u métodos existentes y nuevas formas de comercialización, innovación en mercadotecnia. Se debería diseñar un plan de trabajo y ejecutarlo, hacerle seguimiento, mejoras, migrar rápidamente hacia un laboratorio sin papeles, aprovechando los servicios virtuales en la nube o alianzas con proveedores, software por demanda, etc. Realizar vigilancia tecnológica, identificar las tecnologías, infraestructura o hardware requerido para atender los nuevos requerimientos del mercado y evitar caer en obsolescencia. Incluir estrategias para el fortalecimiento de las competencias y la motivación del personal para propiciar escenarios hacia la innovación. ¿Qué tenemos y qué requerimos para generar innovación? Documentar la innovación, centralizar el conocimiento y la información y dar fácil acceso a los colaboradores, a los gestores de la innovación, diseñar características e implementar la gestión por procesos. Finalmente y para terminar, muchas gracias por la atención prestada a todos y a todas las personas que están viendo esta presentación. Dejo acá la bibliografía y las referencias consultadas por si quieren ahondar en la información, quieren aprender un poco más de los temas tratados. Gracias y nos veremos en otra ocasión. Preguntas al final de esta presentación. Hasta luego. Hasta una próxima. A continuación los invito a una sesión de preguntas, donde estas tendrán una duración de 5 minutos y dichas preguntas o inquietudes podrán ser escritas en nuestro chat y nuestros investigadores darán respuesta a ella. Seguido a esto procederemos con nuestra siguiente ponencia. Muchas gracias.